todos hemos sido afectados por el conflicto armado en Colombia en alguna medida. Algunos de forma directa han tenido pérdidas irreparables. Otros de forma indirecta han tenido que enfrentar las consecuencias o secuelas de la violencia. Pero finalmente a todos nos cobija la misma historia: ser colombianos. Quizás las nuevas generaciones desconozcan las raíces del conflicto armado y solo tengan una imagen borrosa que les dificulte evaluar sus recientes manifestaciones. Es importante comprender que un conflicto armado es una situación de hostilidad prolongada y violenta entre dos o más grupos organizados, que pueden ser estados, actores no estatales o ambos, donde se emplea la violencia con fines políticos, territoriales o ideológicos. Este conflicto se caracteriza por el uso sistemático de la fuerza y tiene un impacto profundo en las estructuras sociales y políticas de las regiones afectadas. Maestros y maestras refieren que para prevenir futuros conflictos es fundamental enseñar la historia del conflicto armado y reconstruir la memoria histórica. Es allí donde se tejen lazos de solidaridad, amor, perdón e identidad. Es allí donde nos encontramos con la verdad, la abrazamos y nos aliamos al propósito transformador de la paz. Enseñar y aprender sobre el conflicto armado nos invita a enfrentar una realidad dolorosa. La violencia nace de la incapacidad para aceptar y valorar nuestras diferencias y de la falta de empatía y comunicación. La historia nos muestra cómo, en lugar de dialogar, se recurre a mecanismos de defensa y ataque para imponer intereses y subjugar a los demás. Entender cómo se despliega el conflicto armado no solo nos ayuda a reconocer las cicatrices que deja, sino también nos ofrece herramientas valiosas para prevenir y resolver conflictos. Al abrazar esta comprensión, damos pasos hacia un futuro en el que la paz y la equidad puedan florecer de la mano. No me trasladaron. Yo seguí trabajando allá, pero cada vez que bajaba era con el creo en la boca. Y me tocó pues afrontar situaciones muy difíciles, de desplazamiento de docentes, de muerte de docentes. En esos días mataron varios docentes, que inclusive me tocó llevarlos a sus familias al Chocó, ya pues sus cadáveres. Fue horrible esa época. Vivíamos con mucho miedo, dormíamos esperando que pronto se nos subieran por los techos de pronto a matarnos, porque como hubo amenazas, entonces de todas maneras había temor. Aquí en este terreno que estamos hoy, donde están todas estas 27 aulas y nuestra institución educativa que forma el futuro de esta región, ese era un territorio que le pertenecía a las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, donde se hacían ejecuciones extrajudiciales o extralegales aquí obviamente, y se lesionaban los derechos, se vulneraban los derechos humanos aquí en este territorio. Lo que a mí más me preocupa es ese estado de normalidad, entre comillas, que ha venido reinando. O sea, al principio usted escuchaba, mataron a alguien y uno se asustaba y cómo se sorprendía, pero luego de cierto tiempo para acá, la muerte de las personas es algo tan normal. En cada una de las regiones del país encontramos maestros con grandes historias de vida, experiencias inimaginables, acciones sorprendentes de resiliencia, de afrontamiento y de supervivencia, así como transformaciones en el aula de clases. Maestros que aman su labor, enseñan con pasión y trabajan día a día por brindarles un mejor presente y un futuro a sus estudiantes, a quienes muchos consideran sus hijos. Durante los talleres y las entrevistas, mediante preguntas y respuestas, muchos maestros nos brindaron la oportunidad de conocer sus sentimientos y experiencias respecto a la situación que han enfrentado en su entorno. Los abuelitos mayores llegaban asustados y el único, digamos, una infraestructura que de pronto pudiera aguantar algo era la escuela. Sí, ahí nos reuníamos todos y esperábamos. El último registro lo tenemos de hace escasamente 2 semanas, donde a uno de nuestros estudiantes, producto de la violencia, producto de los conflictos que hay entre un grupo y otro, finalmente lo mataron. Y pues uno en la carretera se los encontraba haciendo sus retenes y esas cosas, y pues siempre uno le da cosas.
Sí, fue bastante. Hasta una vez había un conflicto, un enfrentamiento entre los dos grupos y pues estaba también el ejército ahí, o sea, entre los tres. Y el ejército pues básicamente lo que hacía era tirársenos encima a nosotros para protegernos. Nuestros docentes han estado amenazados y siguen estando amenazados, sino que son docentes que en muchas ocasiones han tenido que irse. Entonces ponen una denuncia en la policía, en el Gaula del Ejército, en la Fiscalía, etcétera, etcétera. Y en ocasiones han tenido que irse. En una noche cualquiera tienen que coger su familia y salir del departamento. Fue una niña de 8 años que le tocó vivir un carro bomba muy cerca, estallar, y que lastimosamente uno de mis oídos tiene una afectación con eso. Un carro bomba muy cerca de nosotros porque vivimos aquí. Entonces, hacerles atentados a ellos nos afectaban a nosotros. Ver los vidrios quebrados, ver todo ese caos que uno de niño le toca sufrir. Entonces, de esa forma fue que yo viví en experiencia propia la violencia. Cuando uno como docente nuevo llegaba allá, lo reunían, ¿sí? Decían, usted dedíquese a lo suyo, más nada. Y no nos vamos a meter con usted, nada. Prácticamente uno iba a ir a eso, a hacer un trabajo social con la comunidad, a brindar enseñanza. Los profes solicitamos el hacer carnets para que ellos se identificaran en la zona, porque había muchos profes nuevos también de que les tocaba ir a zonas bastante difíciles y poderse identificar para que no tuviesen inconvenientes. Las experiencias y el sufrimiento de los maestros han forjado profundamente a quienes hoy están al frente de las aulas. A través de sus vivencias han encendido una pasión aún más ardiente por educar, transformando el dolor en una fuerza motivadora que enriquece su labor. Estos educadores no solo transmiten conocimientos, sino que con empatía y dedicación brindan a los niños y jóvenes herramientas valiosas para enfrentar y superar las dificultades diarias que encuentran en su camino. Su compromiso se enraiza en el contexto único en el que se encuentran, ofreciendo un faro de esperanza y resiliencia en cada lección que imparten. Estas afectaciones no han sido en vano. El sufrimiento los ha fortalecido tanto hasta convertirse en expertos del dolor, enseñando a otros a manejar las tensiones que no escogieron, pero sí decidieron afrontar.